¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, y que ya estamos en la 7ª. ¿Y de qué creen que vamos a hablar en toda la serie de hoy? Pues ahora sí, nuestro representante principal es el chocolate, pero especialmente el cacao en todas sus variedades. Y bueno, desde aquí vamos a dar comienzo a nuestro primer programa, que es sobre los orígenes del cacao. Y aquí, en la hacienda de Jesús María, y también a mi lado, estando Julio, que va a ser nuestro guía de toda esta serie, vamos a dar comienzo. Así que bienvenidos. Bienvenidos a esta 7ª temporada de la serie Bocados de nuestra historia, que hacemos en colaboración entre CUAED y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Como se anunció al principio, ahora estamos verdaderamente de lujo, no solamente por nuestras invitadas, sino además por el tema maravilloso que se va a tratar, que es el cacao. Este tema del cacao es muy importante y por esa razón, tanto el Instituto CUAED como Cultura Culinaria C han decidido que este sea el tema para esta 7ª serie. Y hoy nos proponemos analizar la naturaleza y origen del cacao y las plantas asociadas para la elaboración del chocolate o de las bebidas de cacao, que no es lo mismo, ya veremos. Pero por otra parte, de esta manera estamos dando respuesta a algunas sugestiones que nos ha hecho el público en las series anteriores. Comentaré eso después. Y hoy tenemos, como dije, dos invitadas de lujo, dos biólogas eminentes en esta universidad, con una larga trayectoria estudiando la etnobotánica, que son la doctora Montserrat Gispert, que es coordinadora del área de etnobotánica de la Facultad de Ciencias, y Edelmira Linares Massari, que es investigadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Con ellas he tenido el privilegio y el gusto de colaborar en muchísimas ocasiones desde hace muchos años y como verán ustedes dentro de un momento son verdaderamente expertas en este tema del cacao. Hoy los propósitos que nos hemos planteado son plantear la historia biológica del cacao, conocer su distribución en América y en México, conocer el proceso de domesticación de esta planta y sus efectos, porque cuando una planta es domesticada, pues evidentemente cambia, ofrecer un panorama de las plantas que se emplean para dar sabor a las bebidas de cacao y entre ellas al chocolate, y conocer algo sobre las técnicas de cultivo y preparación actual del cacao. Les recuerdo a ustedes que estamos transmitiendo en vivo a través de la red de Mirador Universitario, pero este programa afortunadamente queda después en la red de EduSat, queda en YouTube y en varios otros lugares, así que algunos de ustedes lo verán en vivo, otros lo verán tiempo después de que lo hayamos presentado. Pero les recuerdo también que lo pueden ustedes consultar a voluntad, ya que está en el canal 16 de la red EduSat, en las direcciones que aparecerán en su pantalla, pero además estamos en las redes sociales, estamos en Facebook como Bocados de Nuestra Historia, en Twitter como @bocados_IIA y en YouTube, que es el más accesible, bajo Bocados de Nuestra Historia. Entonces pasemos directamente a las primeras preguntas para nuestras queridas amigas. Montserrat, a partir de lo último que sabemos, ¿dónde se ubica el origen del cacao? Se ha discutido esto mucho, pero parece que hay datos recientes. ¿De dónde se origina esta planta?
Mira, yo primero lo que quisiera aclarar, sobre todo al público en general, bueno, antes darte las gracias por haberme invitado al programa y estar con la Edelmira y con los compañeros que son tan gratos, quisiera decirte que hay una gran confusión en origen de la planta, que eso es por su distribución geográfica, y en la domesticación. Son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, el cacao lo encontramos desde en México, ¿no?, en la parte del Pacífico, desde Oaxaca, Chiapas, desde la parte del Atlántico, de Veracruz y principalmente Tabasco, toda la parte de Mesoamérica, y llega a su distribución hasta Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre la distribución geográfica y la domesticación? Como tú bien decías antes, la domesticación es la primera revolución humana que existe, porque se pasa ¿de qué? Del nomadismo al sedentarismo. ¿A través de qué? De la agricultura. Es decir, a través de los cultivos, que significa cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues que allí el ser humano ciertas plantas las empieza primero a conocer, a observar, y después a transportarlas a un medio donde ellos la pueden tener cercana y la cultivan hasta que se vuelve a reproducir. Entonces, la distribución geográfica es todo Mesoamérica hasta Brasil. ¿Cuál es? Y bueno, y también hay en la parte, un poco de la parte de Ecuador, y un poco en la parte de Venezuela. Pero la domesticación, ya no hay ningún lugar a dudas, la domesticación fue mesoamericana, principalmente debido a las culturas mayas. Y eso se considera, y más o menos se data de 3.500 a 1.800 años antes de nuestra era. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos que aquí fue donde se domesticó, vamos a ver que, y después y lo iremos yo creo platicando todo el rato, ¿no?, esa domesticación, cómo se llevó a cabo, y cómo hoy en día se siguen teniendo en México, por suerte, todavía ciertas especies silvestres, otras que ya no se encuentran silvestres, ¿sí?, y cómo eso se expandió a diferentes partes del mundo. ¿Y dónde creció en esas partes del mundo? Bueno, donde había las mismas características que geográficas, climáticas, etcétera, ¿no? Justamente de esto quiero que hables un poco, porque sí, la distribución del cacao, como tú dijiste, es relativamente restringida. Por ejemplo, hay un dato histórico muy interesante que estudió Arturo Gómez Pompa, colega de ustedes, sí, cómo los mayas de Yucatán tenían tanto interés en tener plantas de cacao, pero no se da, o cuando menos no da fruto en Yucatán. Entonces, como artículo de lujo, lo sembraban alrededor de los cenotes, de tal manera que uno podía decir, como hoy puede uno decir, yo tengo un reloj muy fino, tengo un coche de una marca muy distinguida, yo tengo un árbol de cacao, ¿no?, aunque no diera fruto. Entonces, ¿qué limita la distribución del cacao? Bueno, la limita, por ejemplo, toda la parte geográfica y climática. El cacao, el silvestre, que todavía se encuentra en México, crece en lo que llamamos las selvas altas perennifolias. Para entender perennifolias, son las que siempre son verdes, ¿sí? Y eso está en los trópicos, lo cual en Yucatán, en esa parte de los cenotes y todo lo que estás nombrando, no existe. Pero más abajito, ¿no?, toda la parte de Tabasco, sí, continúa con Veracruz, allí sí existe. Porque ¿qué es lo que necesita el árbol para poder subsistir, crecer? Además es un árbol muy longevo, llega a tener de 20 a 50 años produciendo, es decir, formando frutos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Los árboles que se llaman de sombra. Entonces tiene que tener un árbol de sombra, y abajo crece el arbolito de cacao, que está entre 4 y 7 metros de altura, ¿no? Entonces tiene que tener una cobertura, no le puede tocar el sol directamente, ¿sí? Entonces, por eso, claro, ya al domesticar, pues tú, claro, primero, ¿qué es lo que hacen? Pues siembran primero el árbol, ¿no? Por ejemplo, uno de los árboles más estimados en la parte de la cultura maya, y después, que es el cacahuananche, que se llama madrecita del cacao, que el nombre científico es Gliricidia sepium, que es un árbol, ¿no?, que da una sombra magnífica, y abajo empiezan a ver los cultivos. Entonces, claro, si tú no tienes esas condiciones,
por más que pongas semilla o aunque pongas estaca, que mucha gente prefiere la estaca, ¿no? Porque da más rápido, etcétera, nunca va a dar sin las condiciones de temperatura, humedad, tipo de suelo, ¿sí? Y la sombra, sobre todo, no crece. Por eso no crecían en esos sitios. Y además porque el símbolo maya del cacao era ¿qué? Era la salud y el poder. Exactamente. Bueno, ahora, Edelmira, te voy a hacer una pregunta que probablemente tengas que terminar de responder después de la pausa y del video que vamos a ver. Evidentemente no podemos saber qué llevó a los antiguos habitantes de Mesoamérica a domesticar el cacao, pero sí podemos saber qué efectos tuvo esta domesticación del cacao. Es decir, la motivación pues fue algo que no quedó registrado. Pero ¿qué cambios ha sufrido el cacao a partir de la domesticación? Mira, muchas de las plantas que han sido domesticadas, el efecto más dramático es el incremento de la parte usada. Por ejemplo, en el tomate, el fruto de muy pequeñito, el silvestre, se ha seleccionado y se ha tratado que el fruto sea muy grande porque es la parte usada. En el cacao, pues también los frutos más grandes y, por otro lado, suprimir la dispersión. Ese es un aspecto muy importante, porque cuando uno va por la planta, la parte que quiere que esté ahí, ¿no? No quiere que ya se haya dispersado naturalmente. Por ejemplo, en el caso del maíz, que es un acompañante en las bebidas de cacao, esta ha perdido la dispersión natural, depende totalmente del hombre. Entonces el hombre ha seleccionado maíces que ahí se queden. Igual en el caso del cacao. Frutos que ahí se queden, que no se dispersen. Ahora, cuando hablamos de domesticación en plantas herbáceas, el proceso es mucho más sencillo que en plantas arbóreas. Como mencionaba Montserrat, este es un árbol. Entonces, para hacer la selección, si el árbol tarda 40 años produciendo y para la nueva generación estamos hablando a lo mejor de 60, 70 años. Entonces, hacer una selección para la siguiente ¿cómo se dice? Para la siguiente cosecha, para la siguiente generación, estamos hablando de ciclos de 80, de 100 años. Entonces, hablar de domesticación en árboles es muy diferente. Hablar de domesticación en plantas... La inicia el hijo y el abuelo, perdón, el chosno, y la termina. La termina el quién sabe qué generación. Entonces, los cambios son muy lentos y la selección es muy lenta. En cambio, en el caso del maíz, cada año se hace la selección. Entonces, hablar de domesticación en árboles es un proceso totalmente diferente y a muy largo plazo. Un detalle que seguramente nuestros televidentes lo están viendo en las imágenes que pasan. El árbol tiene una particularidad muy curiosa. Uno espera siempre los frutos en las ramas, y platica un poco esta característica. Pues sí, es un aspecto muy raro porque los frutos están en el tronco principal y pegados al tronco principal. Entonces, y no solamente en las ramas jóvenes, sino a lo largo del tronco, lo cual facilita también la recolección. Entonces, tal vez esta fue una característica también de selección, que los frutos se produjeran. Lo estamos viendo en la pantalla precisamente en este momento. En las ramas más gruesas, y así pudieran pues recogerse más fácilmente. Pero qué comodidad tenerlo en los troncos, ¿no? Es decir, donde es muy fácil. Claro, y no en el follaje. Muy bien, bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a un video y queremos contarles un poquito de la historia de este video para que se hagan ustedes conscientes del trabajo que cuesta elaborar estos programas. Conseguimos que la Hacienda Jesús María en Comalcalco, Tabasco, gentilmente aceptara la visita del equipo que hace este programa y que permitieran grabar el proceso y las plantas y todo eso. Y como verán ustedes, es un sitio que vale la pena conocer. Se puede visitar la hacienda. Ellos producen ahí el cacao y producen también chocolate para bebida. Entonces vean ustedes esta excelente información que nos va a dar este video. Le voy a explicar el proceso del injerto para volver a tratar de rescatar lo que es el cacao criollo, ¿sí? Para eso vamos a necesitar lo que es una planta de cacao Trinidad, que es la de menor calidad.
Vamos a esperar 6 meses para que esté de este tamaño. Vamos a esperar que su tallo esté fuerte y leñoso y pueda aguantar con una navaja un corte en V inverso, ¿sí? Como un triángulo, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la planta criolla, para eso vamos a necesitar lo que es una rama o vareta criolla, ¿sí? Supongamos que es una de estas, ¿sí? En eso vamos a encontrar lo que es un brote, ¿sí? Con un brote que hay en medio. En este brote, ¿sí? Se le hace un corte en V, ¿sí? Un triángulo igual, se le desprende y se le va a colocar a la trinitaria, un rompecabezas, como 2 triángulos, pegan. Con su misma piel de la trinitaria tapamos y con una venda de plástico común y corriente vendamos para que no entre ningún bicho o agua que pudiera impedir su cicatrización. Va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, a los 15 o 16 días se le retira su vendaje, ¿sí? Y vamos a observar si pegó o no pegó el brote que les enseñé. Si pegó, se va a ver de esta manera, ¿sí? Este brotecito que está aquí, mire, este que está aquí. Entonces, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con la planta trinitaria? Eliminarla, ¿sí? La vamos a ir trozando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos nutrientes que pasaban a darle vida acá, vayan bajando poco a poco y le den vida al nuevo criollo, ¿sí? Es un proceso poco a poco. Ahora, si cortamos de pronto la planta trinitaria, que no quede ninguna hoja, ¿sí? Se bajarían muy rápidamente los nutrientes y la matarían. No soportaría tantos nutrientes de la planta criolla. Todavía es un bebé embrión, ¿sí? Muy chiquitito, ¿sí? Van pasando los meses, ¿sí? Aquí va un mes, seguimos eliminando, ¿sí? Es un proceso de 4 meses. Van pasando los meses hasta que a los 4 meses este chiquitito bebé embrión pasó a este grande y la trinitaria desapareció. Y aquí está listo el injerto. Rescatamos de nuevo el criollo, aceleramos rápidamente el proceso y es una planta muy bajita como esta que observamos aquí, ¿sí? Entonces la sembramos a los 5 meses y esperamos 2 años para que dé fruto, ¿sí? Y de ahí ya va a ser una planta criolla, ¿sí? Más rápido. Entonces, si no lo hubiéramos injertado, sería muy grande, una planta de 9 o 8 metros de altura y a los 6 años daría cacao, muy tardado. Entonces, mejor la injertamos. Aquí, como observamos, esta es la planta de cacao criollo, que es la de mayor calidad, como les dije, ¿sí? Su tiempo de cosecha es en septiembre, octubre y noviembre. En ese tiempo las matas es el tiempo de su cosecha de cacao, es el tiempo que hay más cacao, ¿sí? Entonces, la planta criolla da a los 2 años, ya que cumplió 2 años, ahí hasta dura una planta 30 años de vida. Entonces, esos 30 años va a dar cacao, ¿sí? Pero como les dije, en septiembre, octubre y noviembre es el tiempo de más cacao, ¿sí? Como aquí estas flores, ¿sí? Van a ser lo que se le llama un chilillo, ¿sí? Que son estos chiquititos, ¿sí? Porque esto, de la flor van a ser este chilillo y de este chilillo va a pasar a esta mazorquita. Entonces, de aquí van pasando hasta que a los 2 meses sea una mazorca grande, como esta que está aquí, ¿sí? Y pues ya que esté de este color amarilla, se corta, ¿sí? Se lleva al quebradío, que en el quebradío es donde está el montón de cacao. Se parte, se extrae, se lava, se pone al sol y de ahí es el proceso del chocolate. Pues me interesan mucho sus comentarios sobre esto que acabamos de ver, porque justamente muestra una etapa reciente de la domesticación, ¿no? Pues me parece muy interesante que se utilicen los injertos, en este caso que denominamos escudete, porque el injerto es una forma de propagación vegetativa donde las características de la planta injertada se mantienen. Hay la creencia de que se mezclan, que el portainjerto, que es la parte en este caso de la trinitaria, le va a dar características al injerto de sabor, etcétera. Esa es una falsa creencia. Realmente el injerto, que es en este caso la yemita que él decía, es la que va a mantener sus características morfológicas y de esta manera, pues en el
soporte injerto, que es la planta trinitaria, que es más resistente seguramente a los hongos del suelo, etcétera, puede brindarle un soporte al injerto y de esta manera obtener el árbol más pequeñito, como se mencionaba ahí, más fácil de cosechar, no tan alto, y además acelerar un poco el proceso de fructificación, que es muy importante también. Pero se vio claramente cómo se abrevia el tiempo, ¿no? Sí, porque más o menos en la naturaleza es de 4 a 5 años, o sea, los que son silvestres todavía. O sea, que aquí el muchacho señalaba, ¿no?, que a los 2 años. Eso sí es una reducción muy importante, sobre todo para los productores, ¿no? Claro. Montserrat, Carl von Linné, este notable investigador sueco, en el siglo XVIII, llama a esta planta teobroma. ¿Por qué? Bueno, el por qué yo me lo imagino, ¿eh? Sí, claro, porque claro, nunca, claro. como tú decías, no tenemos testimonio Sí. de por qué le puso, ¿no? Bueno, nosotros lo conocemos más comúnmente, y los muchachos ahí de biología y todo, como Linneo, ¿no? Fue muy interesante porque yo creo que él conoció seguramente el chocolate en pastilla o en bombones, que es lo que más ya se hacía en la parte de Europa, y seguramente habría tomado también el chocolate en bebida. Yo creo que hubo dos cosas. Uno, ¿qué quiere decir el teobroma? ¿No? Teos, Dios, y bromé, bueno, se dice que es alimento, también podría ser bebida, ¿no? Entonces, bebida de los dioses. ¿Por qué bebida de los dioses? Yo creo por el aroma y por el sabor. Tiene un aroma y un sabor y un color totalmente desconocido en las bebidas y inclusive en los bombones que se hacían en aquella época. Entonces él le puso efectivamente nada menos que la bebida traducimos nosotros en lugar de comida, la bebida de los dioses, ¿no? Y yo sí creo que era por el aroma, por el color, ¿no? Y por el gusto tan especial y nuevo para todos ellos, ¿no? Pero además la ciencia actual da un elemento más en favor de lo que Linneo no sabía en esa época, bueno. que afecta a tu sistema nervioso central. No, y mucho. Y si entonces, luego hablaremos, vemos que, sí, bueno, entonces, hoy en día, como tú dices, se han hecho una cantidad de estudios desde el punto de vista químico y bioquímico y médico, que ya que sí, que se está usando ya para muchísimas, prevención de muchas enfermedades, ¿no? Y recientemente, el mes pasado, este periodista que es Armando Fuentes Aguirre, literato, etcétera, Catón, en Reforma publicó una nota preciosa donde dice que está bebiendo chocolate y dice, me estoy bebiendo a Dios a sorbos. Claro, claro. Que es muy bonito, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces pasemos a algo que se mencionó. Ahí hablaban de trinitaria. Entonces, ¿qué variedades hay actualmente de las cultivadas y de las silvestres? Nos interesan más las cultivadas. ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos interesan más las cultivadas porque es las que conocemos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa con las silvestres? Que ahí tenemos el material genético que el día de mañana sí podemos emplear para hacer variedades o subespecies, etcétera, más resistentes. Entonces, para nosotros el que quede el material genético en vivo, intocado, es muy, muy importante para precisamente los cultivos, ¿no? Bueno, pues la única especie que en México es totalmente todavía silvestre es la que llaman el cacao de montaña o cacao del mono, y que es te tengo que decir el nombre para un poco diferenciar, claro, el nombre científico, ¿no? Que es el teobroma, pero este es el angustifolium, este sí es silvestre. Y por ejemplo, lo que hablábamos antes, que decía muy bien del tamaño del cono, ¿no? Que le llaman cono o mazorca, que es el fruto, es alrededor de 15 centímetros, y las hojas también son alargadas, pero tienen máximo de 13 a 25 centímetros y la anchura de 10 a 5 centímetros, o sea, es una hoja alargada con un cono de forma ovoide que llega a tener hasta 15 centímetros. Esa es la que está en la naturaleza, o sea, en los ecosistemas naturales. Y después tenemos ya la parte del teobroma bicolor, que es una especie que se parece que todavía hay pequeñitos reductos, muy pequeños, en Chiapas, y que le llaman el cacao blanco o el
tepatastle, que le llaman blanco porque la membranita de la semilla no tiene ese color encendido o púrpura que tiene, por ejemplo, el que veremos después, que es el Theobroma cacao. Esta especie todavía tiene el fruto de 15 centímetros, también es ovoide, pero la característica que la podemos diferenciar fenotípicamente es que la hoja es muy grande, ¿sí? Es muy alargada, llega a medir hasta 40 o 50 centímetros de largo. Es el que, por ejemplo, se hacen mucho las bebidas, casi toda la bebida en la mixteca, tanto oaxaqueña como guerrerense, una de las bebidas, y el chocolate, o bueno, no se le llama ahí chocolate, esta bebida es clarita, o sea, no es el color chocolate del Theobroma cacao, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Y le llaman chilate, ¿sí? Entonces el chilate es como, por eso es un nombre de cacao blanco, ¿no? Después tenemos el Theobroma cacao, que es el que todo el mundo conocemos y que es el más expandido en todo el mundo para su domesticación en otros rincones del planeta. Y se caracteriza, como bien decía Edel, que el fruto llega a tener hasta 50 centímetros de largo, y es una forma un poquito más ovoide, y las hojas tienen también de 15 a 30 centímetros, pero lo que es impresionante y muy diferente es precisamente el cono de de la selección, ¿no?, que ha hecho que el cono sea muy grande. Luego tenemos otra especie, que es otra especie de Theobroma, que es el Theobroma en el caso del forastero. Bueno, sí, tiene razón, que hay dos variedades en el Theobroma cacao, que es el nativo, que le dicen, y el forastero, o criollo nativo y el forastero. Y después tenemos, por ejemplo, uno de los que es muy diferente el fruto, porque tiene 5 costillas y es un fruto otra vez más pequeño, de 15 centímetros, que es el Theobroma pentagorum. Y después tenemos el último, que es otra especie que se encuentra también tanto en Chiapas como en Tabasco, en Veracruz y en Oaxaca, que es el Leicocarpum, que ese es también otra vez, el fruto es más pequeño, es de 15 a 18 centímetros y la hoja es un poco más pequeñita. Estos últimos no se han encontrado ya, estos 3 silvestres. El único que se encuentra un pequeño reducto es el del Theobroma, o sea, del cacao blanco y del cacao que conocemos todos, ¿no? Y luego ya las variedades que ya se han hecho directamente. Bueno, yo creo y estos son los que también se introdujeron a diferentes partes del mundo. Muy bien, pues ahora pasamos a otro video donde justamente se va a presentar las plantas relacionadas con el cacao.
pues agradecemos a ustedes seguir con nosotros y ahora sí vendrá el video donde se hablará de las plantas relacionadas con el cacao. Aquí, como observamos, esta planta enredadera es la planta de la vainilla, ¿sí? Toda esta enredadera es familia de las orquídeas, es trepadora, ¿sí? Se pone en cualquier árbol y se enreda. La vainilla es esta, son estas vainitas que observamos. Son flores, ¿sí? Esas flores se polinizan, viene un animalito a polinizarla. Se cae la flor y ya que se cayó la flor tenemos que esperar 9 meses para que ya sea una vaina, ¿sí? Ya que se cayó la flor, 9 meses es verde, de verde pasa a amarilla, de amarilla se pone en café y ya que está en café se empiezan a abrir y suelta su aroma, ¿sí? Y ya de ahí pues lo que se encargan es de quitarle el polvo. Aquí, como observamos, esta planta es la planta de la pimienta gorda de Tabasco, ¿sí? Como observamos, arriba tiene sus frutos, ¿sí? Son unas chibolitas como las que le echamos al chocolate prehispánico en la cocina maya chontal. Arriba tiene sus frutos, son ramilletes como las uvas, ¿sí? Se tiene que trepar uno, ¿sí? Las corta en ramilletes, las desgranamos, las ponemos al sol y se pone en café, ¿sí? La hoja la utilizan para comida, ¿sí? Para lo que es la cochinita pibil, barbacoa, ¿sí? Etcétera, para comidas, para quitarle el mal olor. Por este lado igual tenemos lo que es la planta de la canela, ¿sí? Es esta que está aquí. Lo que realmente agarramos es su tallo, su corteza, ¿sí? Es esto. El tronco no lo agarramos, es su tallo. Le hacemos un corte con una navaja, ¿sí? Lo ponemos al sol y el sol se encarga de enrollarlo, ¿sí? Y tiene su olor, ¿sí? Y pues lo que agarramos es su corteza. Pues de nuevo tuvimos un video muy fresco, muy bonito. Me encanta la narración que hace este joven que vive intensamente. Pero entonces, a ver, algunas aclaraciones. Montserrat, por favor, háblanos un poco de la vainilla y las leyendas que hay en torno a ella. Bueno, yo conozco una leyenda que, bueno, es preciosa, pero dramática. Por ejemplo, toda la parte de la cultura totonaca que está en la región, bueno, se desarrolló en la región de Veracruz, lo que hoy sería un poco Papantla, Misantla y todos estos estados que están dentro del estado de Veracruz. Nació esta civilización y la cultura dice que hubo un momento que había un rey que tenía una hija que era pero de una belleza extraordinaria y que además que era pura y que él no quería que nunca tuviera ninguna, nunca le iba a permitir que se desposara porque tenía que mantenerse y vivir pura para que su belleza y su alma irradiara dentro de la corte. Pero bueno, dentro de ese reinado también vivía un joven que se enamora de la princesa. De la historia cuenta que la roba, se la lleva,
pero que pasan una montaña muy bien, pero al llegar a la otra montaña se encuentran con un animal muy grande, muy extraño para ellos, y que sacaba fuego por la boca, y entonces ellos no pueden seguir caminando para ningún lado. Y entonces en ese momento empiezan a salir a buscarlos, los agarran, y el rey había mandado que los decapitaran. Entonces, bueno, pues los decapitan, y las dos cabezas van resbalando y caen en una llanura, en una barranca. Al poco tiempo se dice que la sangre de la cabeza de la princesa, que se llamaba Lucero del Alba, entra a la tierra, y que de la tierra empieza a crecer una planta, un arbustito, y que en este arbustito empieza a crecer una planta que se va enrollando en este arbustito, que era la flor era pálida, tan bonita como la princesa, pero que el olor para ellos era totalmente desconocido. Y el olor, claro, era muy penetrante porque no lo tomaron tierno, sino que esperaron a que la propia vaina, el fruto de la vainilla, se secara en la planta, y entonces que el aroma era una cosa de una fragancia enorme, y que entonces que la población hizo que el rey declarara a esta planta, que es la orquídea llamada vainilla, la declarara planta Dios, planta santa, porque tenía el alma de la belleza de la princesa. Bueno, eso dice la leyenda, ¿eh? Bueno, pero hay que rescatar algo de lo que acabas de decir, porque sí, tal vez para muchas personas del público no se den cuenta que esa vainilla, como acabas de decir, es una orquídea. Claro. Es decir, que y bueno, es un campo que ustedes dos han trabajado mucho, de las flores comestibles, y ahí tenemos un buen ejemplo. Platícanos algo de las otras plantas que mencionó, sobre todo de la canela, para que no se vaya a ir un error por ahí. Bueno, la canela, en este caso, es una planta introducida y que actualmente se usa mucho para saborizar el chocolate, pero no existía en la época prehispánica en México. Con el comercio después y con la nao de China y demás, se introdujeron muchas especies, y una de estas fue este tipo de canela. Sin embargo, en la zona de Veracruz hay otra planta que le nombran canela, sin ser esta canela, y que es también llamada por su flor rosita de cacao. Sus hojas se denominan canela y hacen precisamente unos tamales de capita con hoja de canela, que es la canela nativa, porque es muy aromática y porque recuerda un poquito el aroma a la canela. Pero sí, son dos canelas muy diferentes, y en este caso la canela que usamos en los chocolates comerciales y a los que estamos acostumbrados es una planta que no existía en América. No, pero además lo curioso, según dice Pepe Iturriaga, él trabajó mucho tiempo en Conasupo, él tenía que ir a negociar la importación de canela, y resulta que de la producción de Ceilán, o Sri Lanka ahora, la mitad viene para México. Es decir, somos un país canelero. La tomamos en infusión, le ponemos a los postres, al chocolate. Y al mole. Y al mole. Al mole. Entonces, somos un país canelero por excelencia. Monserrat, seguíamos hablando de estos productos que se le añaden al cacao para darle un perfume, y platícanos, decía yo, de una de tus plantas favoritas, la pimienta dioica. Sí. o pimienta de Tabasco. Yo la verdad sí soy una defensora de la pimienta de Tabasco, la pimienta gorda que llamamos, que dices tú muy bien, su nombre científico es la pimienta dioica, y es curioso, es de la misma familia de la canela introducida, que es una mirtácea, ¿no? Porque son muy aromáticas. Ustedes seguramente saben, y seguramente el público que nos escucha, que hay unos botecitos que se llaman Old Spice, ¿sí? Y que, ¿por qué les llaman Old Spice? Y resulta que adentro, ¿qué tiene? La pimienta gorda o de Tabasco. Le llaman Old Spice porque tiene el olor o aroma de la canela, el clavo y la pimienta negra, que es introducida de Ceilán también. Entonces tiene 3 aromas y 3 sabores en una sola, en el solo frutito, ¿sí? Entonces imagínate si no tenemos que ser defensora. 1, es una planta nativa, ¿no? 2,
domesticada en Mesoamérica y tiene 3 olores y 3 sabores, pues hay que defenderla. Y entonces, bueno, pues también lo que se hacía es que se molía el frutito para dar un olor especial a la bebida. Igual que otras plantas, como por ejemplo el Xochitl, que decíamos antes, comentábamos con Jesús, que es un árbol muy grande, un árbol muy frondoso, que le llaman Huanacastle, ya un poco ha perdido la parte de su origen náhuatl, pero es muy interesante porque Xochitl es flor y Nacastli es oreja. Tiene una forma como de oreja. Bueno, esa flor también era muy, muy apreciada para mezclarla con la masa, ¿no? Cuando primero se doraba las semillas de cacao, luego se molían en varios pasos, según también explica Fray Bernardino de Sahagún en la historia de las cosas de la Nueva España, y esa era una de las plantas. Y otra que era muy, muy apreciada también era lo que le llamaban el Mecaxoxitl, que es esa flor que mucha gente ha visto y que se hace, la hoja se usa para tamales y se usa también para cosas de emplastos, en casos de tos y todo eso, que es la famosa hierba, ¿sí? Lo que se usa no es la hoja, como en tamales la hoja santa, ¿no? En tamales, sino que es la florecita, que hasta los niños dicen, ¡ay, tiene una florecita de velita! Bueno, sí, porque es una florecita, ¿no?, que crece erecta y luego cuando ya es bastante grande y empieza a madurar, se inclina un poco y hace como un gancho. Bueno, esa era otra de las plantas, de las flores muy, muy apreciadas. Bueno, nosotros le llamamos a eso inflorescencia, pero ahora de las flores muy... Y otra que también es, todo eso es prehispánico, ¿no?, como la canela, es el Cacalaxoxitl o flor de cuervo, ¿sí?, que es la plumaria rubra. Esa también era otra planta, otra flor que se usaba. Fíjate cuántas flores. Sí. Y además también el Yoloxochitl. El Yoloxochitl, que tenía un gran aroma delicioso. Y teníamos también... ¿Qué es el Yoloxochitl? El Yoloxochitl es una magnoliaceae que nosotros la conocemos como flor de corazón y que se usa para muchos asuntos actualmente, sobre todo problemas del corazón y en medicina tradicional, pero que tiene un aroma delicioso, entonces sobre todo fresco. Y otra es el Eloxochitl, que es otro tipo de magnolia de albata, que también se usa para aromatizar en algunos lugares todavía el chocolate, porque es muy interesante ver las fuentes históricas que nos narran la forma de usarlo, pero la etnobotánica actual nos puede confirmar si todavía se emplean esas formas o han variado y podemos degustar los deliciosos aromas y sabores de las plantas. Pero es muy interesante que muchas de estas plantas, inclusive las que menciona Montserrat, crecían en el entorno de la selva alta perennifolia. Entonces, de alguna manera, ellos buscaban plantas aromáticas o plantas que dieran colores muy fuertes para que pudieran mezclar con el chocolate, que realmente la semilla del cacao es muy amarga. Entonces, a mí me encanta el chocolate amargo, pero supongo que buscaban alguna forma de mejorar ese tipo de preparación que fuera pues más agradable a muchos paladares. Bueno, yo quiero recordar a nuestro público que en la Ciudad de México tenemos en el cruce de las calles de Milán y Roma, en la zona rosa, el Museo del Chocolate, que vale la pena que lo visiten. Es un lugar bien puesto, muy digno, y hace muy poco hicimos ahí una degustación de bebidas de cacao, hechas, digamos, lo más cerca posible a las técnicas prehispánicas. Y justamente probamos algunos de estos condimentos, por decirles de alguna manera, y hay dos que quiero que Edelmira nos platique: el achiote, pero otro que hoy comienza a ser familiar, que es ponerle chile. Es decir, porque en Europa están produciendo chocolates sólidos con chile, y aquí en México como que es algo que nos llama la atención y sin embargo es parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Bueno, de hecho era la forma de consumir el cacao mezclado con chile, y en este caso en el Museo del Chocolate se usó un chile que es un chile dulzón, un chile no muy picoso,
porque los paladares actuales a lo mejor no estamos acostumbrados al cacao con chile. Sin embargo, en otros lugares sí se está usando inclusive el chile habanero, que es un chile muy picoso. En este caso, el chile mulato es un chile achocolatado, de color achocolatado, que le dio un sabor y un aroma delicioso. Y hubo otro, como mencionabas tú, el del achote, que le dio un color rojo fuerte al chocolate y que pues si era bebida de los dioses y de alguna manera se podía relacionar también con la sangre ritual, ¿no? Entonces era muy importante el color rojo. Y el achote, que es el que se usa, como mencionaba el chico, para la cochinita pibil, aquí vemos las semillas de achote, que también se denomina urucú, tiene muchos nombres, pues se usa precisamente para teñir y dar cierto sabor, y en este caso el chocolate fue delicioso. Ahora, el caso del achote es similar al caso del cacao. Crece desde el norte de Sudamérica hasta México. Entonces también es una planta que ha acompañado el chocolate en este devenir histórico y en muchos platillos para la gastronomía tradicional. Y por ejemplo, ahora le llaman tascalate, ¿sí?, en Chiapas y en Tabasco, ¿no? Y inclusive lo diferencian un poco de no chocolate, sino tascalate, ¿no? Y tiene achote, ¿verdad? Y tiene achote, sí, muy sí, rico, sí. sí. Es una bebida con un color rojo ladrillo, intenso. Pero ya que hablas del tascalate, yo quisiera señalar otra cosa que el público no conoce. Hoy nos impresionamos mucho de las bebidas instantáneas, de café, de bebidas refrescantes, etcétera. Bueno, esto es algo que tenían nuestros antepasados mesoamericanos. El tascalate es un buen ejemplo porque es el pinole, es decir, el maíz tostado y molido, al que se le añade cacao, se le añade achiote y si uno quiere le puede poner un endulzante. Es un polvo seco que se conserva bastante bien si está herméticamente cerrado. Y cuando uno tiene necesidad de beber algo, simplemente lo diluye en agua y se lo bebe. Pero con la diferencia importante de que aquí tenemos verdaderamente una bebida alimento. Sí. Es decir, eso se usaba en los largos viajes, en la guerra, etcétera. Y entonces es algo de lo cual también podemos sentirnos orgullosos, ¿no? De que estas bebidas instantáneas que hoy nos parecen tan modernas, pues ya estaban ahí, ¿no? Así es. Bueno, otro es el pozol. Claro. Que bueno, ese sí se mantiene húmedo, pero en el camino se fermentaba, inclusive el pozol la gente lo toma ya cubierto de hifas, totalmente con hongos, y eso le agrega un valor nutricional muy importante. Porque como recordarán ustedes, el querido doctor Taboada del Instituto de Química encontró que junto con varios otros colegas del instituto, que esos microorganismos fijan nitrógeno del aire, o sea que enriquecen desde el punto de vista nutricional al atole, al pozole agrio, y es un alimento, digamos, con mejores cualidades nutricionales que en su estado original, ¿no? Es decir, entonces él decía, con mucho sentido del humor, que los mexicanos sí comíamos aire y que ese aire era benéfico para nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahora es momento de tocar otro aspecto que Montserrat mencionó de pasada y que también es algo que se adelanta a lo que es la moda actual. Es decir, Montserrat viene de Cataluña y ahí hay un restaurante famosísimo, el del Bulli, que se ha especializado en las espumas. Bueno, pues resulta que lo que Montserrat mencionaba de algunas bebidas, como el popo y muchas otras, son bebidas espumas de chocolate. Entonces, platica un poquito de esto. Bueno, eso era muy importante. Inclusive Fray Bernardino de Sahagún dice que si se ponía más agua o las semillas de cacao no estaban suficientemente molidas, entonces esos hacían espumajos. Esa era la palabra que él usa en el libro, en lugar de espuma. Que hacer espuma era
un don artístico de las mujeres que lo elaboraban. Hoy en día diríamos que era una técnica increíble, ¿no? Y por ejemplo, a veces ponían las jícaras, porque, bueno, eso sería muy bonito decirlo, ¿no? Que se tomaba el café en jícaras, que son jícaras, es un fruto también de un árbol, y que estaban todas muy pintadas, muy labradas. Y Bernal Díaz del Castillo dice que a Moctezuma le llevaban en copas de oro el chocolate, y que él lo que se hacía es que antes de ir a visitar a sus mujeres tomaba siempre una copa grande, en este caso era una jícara grande, de cacao, porque entonces se fortalecía, lo cual hemos visto que es verdad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bueno, y entonces lo que sucede... Ay, perdona, No, estabas hablando de las espumas. Sí, entonces lo que sucede es cómo ellos hacían para que espumara. Entonces ponían una jícara, ¿sí? Pues lo puedo hacer. Se levantaban y aquí arriba agarraban otra jícara, pero con las manos así, aquí la jícara, los dedos así, y pasaba y caía a la altura de la persona. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Al caer, empezaba a espumar. Eso exactamente lo siguen haciendo los mixtecos de Guerrero y de Oaxaca. Así hacen el chilate. Y entonces espumaba, ¿sí? Después ya se usó el molinillo, pero al principio era a base de pura caída del líquido en las jícaras. Y eso, te digo, tenía que ser que no hiciera espumajos, sino espuma. Que si no espuma. Y esa es una de las grandes virtudes de el chocolate en aquel tiempo. En aquel tiempo el chocolate, como bien lo dice su nombre, chocolatl, viene de atl, agua, y el cacao, ¿no? Entonces, y chocot, que quiere decir amargo, como decía muy bien, que quiere decir agua amarga. Ya se introduce la leche en el chocolate cuando ya llegan los conquistadores, claro, la ganadería y todo eso, pero antes siempre era con agua, ¿no? A mí me gustaría incluir... El tejate. El tejate. Ah, claro. Bueno, a mí me gustaría incluir que en otras bebidas tradicionales hay otra forma de espumarlas, pero la espuma siempre es indispensable, sí, para tener ese sabor, ese placer de beberla. En el caso del tejate, bueno, se muele con la mano en la olla de barro grande, y se le ponen ciertas plantas para saborizarlas. Pero una espuma muy interesante es en el caso del popo. Sí. En el caso del popo se le añaden una planta que se llama chupipe, que es el famoso Gonobolus edulis, que es una asclepiadaceae, que produce una espuma muy abundante porque tiene mucha saponina, y entonces la espuma permanece más tiempo en la bebida. Pero la gente de Tlacotalpan dice que es una bebida que hay que tomarla en fin de semana muy despacito, porque siente que cierra la garganta. O sea que esa espuma también hace un efecto de cerrar un poco la garganta, y se tiene que saborear poquito a poco. Entonces es muy interesante cómo aprendieron a usar plantas que podrían incrementar, además de la forma que mencionaba Montserrat de espumar el chocolate. Actualmente en muchas bebidas tradicionales se emplean estas plantas que hacen espuma de forma natural. Nos quedan 3 minutos, entonces yo les pediría a ustedes una reflexión final, y sobre todo si pueden ustedes sugerir cosas que el público pueda hacer, leer, visitar, etcétera, por favor. Montserrat. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa que me parece que es sumamente importante. No solamente Mesoamérica, en este caso México, donó al mundo muchas plantas, sobre todo en la alimentación y algunas en medicina, otras pigmentos, etcétera, sino que además influyó en los idiomas. Por ejemplo, chocolate, si nosotros vemos varios idiomas, resulta que viene toda la raíz náhuatl. Entonces, no solamente lo incluyeron en su alimentación o en sus bebidas, sino que además se incluyó en sus lenguas, como por ejemplo, chocolat en francés, ¿no? En catalán, chocolata, en italiano, chocolato, ¿sí? Es decir, que todas las lenguas tienen la raíz náhuatl en sus lenguas. A mí me parece que eso también es importantísimo,
cuando decías tú antes, del orgullo, ¿no? Que esas culturas que no solamente dieron esos productos, también se introdujeron en las lenguas de diferentes, pues en casi todo el mundo se llama, el origen es el mismo, ¿no? A mí me gustaría comentar, invitar a las personas que pudieran los restauranteros incluir estas bebidas tradicionales en sus menús, porque muchas de las personas, nosotros, Montserrat y yo, hemos tenido la fortuna de viajar, conocer nuestro país y degustar estas bebidas en Chiapas, en Oaxaca, pero sería muy interesante que en el DF o en las ciudades grandes donde hay muchos mexicanos pudieran conocer estas bebidas, porque una vez que las conoces no las puedes olvidar y te enamoras de ellas y no tienes que tomar refrescos u otras cosas, sino simplemente nuestras bebidas tradicionales que además son las raíces de nuestra cultura. Bueno, pues agradezco a ustedes dos su participación y quiero señalar que afortunadamente en nuestro programa recibe muchos comentarios por las redes sociales, particularmente Facebook. Por ejemplo, Adriana Pérez de Legazpi y Alba Contreras escribieron, y espero que este programa les haya satisfecho porque justamente planteaban que debíamos de tratar estos temas de los saborizantes, del cacao, etcétera, y entonces creo que hemos cumplido con ellos a través de este programa. Pues les agradezco mucho, les recuerdo que estamos a su disposición en las direcciones de estos medios electrónicos actuales para sus comentarios y como ven ustedes los tomamos en cuenta y tratamos de armar nuestros programas con sus opiniones, sus sugerencias. Muchísimas gracias a todos.